La fe y las finanzas están conectadas una a la otra. El propósito de la vida de cada uno de nosotros es agradarle a Dios. Eh, el primer mandamiento que Dios nos dice es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Lo que significa que no existe nada en este mundo que tenga más valor que Dios para cada uno de nosotros. Y el propósito de cada uno de nosotros es agradarle a Dios, amarlo, seguirlo, porque al fin de cuentas queremos lograr una salvación. Y hay que entender que nuestro principio de fe es que hay una eternidad, una vida después de esta vida terrenal. Y si hay una vida eterna que Dios nos promete, que vivirás en la luz, que vivirás por siempre en el amor, en la salvación, junto a Él por toda la eternidad, pues creo que eso tiene que ser el propósito de lo que nosotros debemos hacer en este mundo. De lo contrario, existe lo que es el infierno. Y yo no creo que las personas vayan a querer irse al infierno. Pero vamos a concentrarnos entonces en la fe. Y si está enlazada con las finanzas, el otro mandamiento que nos dice Jesús es que nos amemos unos a los otros y amemos a nuestro prójimo. En lo espiritual, Dios nos da unos dones. En las finanzas, hablamos de dinero, bienes, materiales, hablamos de ingresos, salario, retiro. eh, Tenemos que buscar la forma de cómo sostenernos. Y creo que cuando decimos amémonos unos a los otros, quiero enfocar un poco en lo que tiene que ver nada más que las finanzas. Y las finanzas no significa voy a hacerme rico y voy a trabajar para mi riqueza, para no dar nada a nadie, pensar en cierto modo egocentrista, porque no es lo que Dios te está diciendo. Por ende, ¿en qué se conecta las finanzas con el propósito de la fe? Es que las finanzas, cuando tú pones el principio de que tú amas a otra persona como tú te amas a ti mismo, hay que pensar que cuando tú llegas a ser adulto, ya tú tienes que buscar la forma de cómo sostenerte. Para empezar, no solamente tiene que ver con el futuro que tú quieres para ti, la carrera que vas a estudiar, lo cómo vas a trabajar, de qué forma vas a proveer valor hacia la sociedad para tú generar unos ingresos. Porque al final de cuentas, cada una de las personas tiene que comer, cada una de las personas necesita un techo donde vivir, hace falta unos gastos necesarios como carro, en estos tiempos la tecnología, celular, eh, se tienen que pagar unos biles, agua, luz, nada de eso es gratis. So, en cierto modo, uno tiene que buscar la forma de sostenerse. Y como estás amando al prójimo, en este caso, vamos a empezar por tu relación. Tienes una novia, logras casarte, pero para casarte tú necesitas una preparación.
Y no es solamente una preparación de matrimonial. Enfocado en las finanzas, tienes un trabajo. Cuando te casas, tú trabajas para la otra persona, para traerle un ingreso al hogar. Ese dinero tú tienes que buscar la forma de cómo protegerlo también. Tú tienes que proteger tus finanzas. Eso no solamente es ganar el dinero, también hay que proteger el dinero. Tienes que invertir el dinero. Tienes que buscar la forma de cómo ese dinero crece. Y tienes que saber hacerlo a base de tu fe. Tienes que saber hacerlo a base justa, porque tú tienes que buscar la forma de cómo retener dinero, hacer que crezca, eh, trabajar para traer dinero a la casa. Cuando tienes hijos, tienes que mantener a los hijos también conlleva a tener unos gastos, que eso es ley de vida que ha pasado desde un principio. So, cuando hablamos del dinero, el dinero es simplemente el medio de cómo intercambias productos o servicios. Yo te doy dinero a ti y tú me das un producto. Tú me das dinero a mí y yo te proveo un servicio. So, el dinero en ese momento es el intermediario de lo que tiene que ver el valor de una cosa. No es pensar en hacerte rico. Ahí se conecta otra vez con la fe. Dios te dice que tú no puedes atender dos amos, el dinero y Dios. So, ya nos está explicando que nosotros no podemos vivir para el dinero. Tú vives para Dios, agradarle a Dios. Entonces, si tenemos que ganar dinero, tenemos que invertir dinero, tenemos que hacer crecer el dinero, tenemos que proteger el dinero. También tenemos que buscar la forma de cómo podemos pasar ese dinero hacia las futuras generaciones. Y el amor no es solamente el lado tú no expresas el amor en el lado financiero. Es simplemente cómo yo puedo conectar la fe con la finanza. No estoy diciendo que el dinero es lo que compra el amor. No, para nada. Eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es cómo tú puedes conectar la fe con las finanzas por medio del amor. Si tienes que proteger, si tienes que trabajar y sudar para ganar un sustento, para poder proveerle una protección a tu familia, y cómo tú puedes transferir esos bienes que tú tienes que saber hacerlo de la forma más sabia también, de la forma más correcta que te pueda maximizar legalmente la forma en que tú transfieres esas pertenencias que tú tienes. Porque, volviendo al principio de la conversación, si el propósito de nosotros es agradarle a Dios y trabajar para nuestra salvación, es porque en algún momento nosotros vamos a fallecer, el cual nosotros no lo sabemos cuándo. Unos más a temprana edad, unos a edad más avanzada, pero en algún momento va a suceder. Por eso tienes que prepararte y tu propósito en la vida tiene que ser buscar la forma de hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Que cometemos errores, claro que sí. Que somos pecadores, claro que sí. Pero Dios nos da un camino, nos ha dado una enseñanza de cómo nosotros llegamos hacia donde Él. Nos da unos sacramentos, nos da la confesión, nos da la comunión, nos da la Biblia, nos da la iglesia y nos explica cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Pues si nosotros en algún momento vamos a fallecer, pues también significa que tú vas a tener unos dependientes, unas personas que dependen de ti,
que si tú falleces a temprana edad, si tienes niños y no tienes protección, el ingreso ya no va a estar en tu casa. ¿Qué tú quieres para esos hijos? Que hay unos gastos necesarios, como un techo, comida, biles que pagar, transportación. ¿Cómo ellos se van a poder sostener si no estás tú en este momento? Tiene que haber una preparación financiera de la misma forma que tú tienes una preparación para tu salvación. Por ende, cuando enlazamos la fe y las finanzas, ambas requieren una preparación que toma tiempo, que hay experiencias en el camino, hay un aprendizaje. Depende cómo fuiste educado, es cómo tú te comportas. Depende cómo tú piensas, es cómo te comportas. Mientras más tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando tú más alimentas a tu fe, vas a trabajar más para alegrarle a Dios. Mientras más tú estudias cómo tú bregas con tus finanzas, mejores van a ser tus finanzas. Y esto puede haber diferentes tipos de level en las finanzas. Hay trabajos de salario mínimo, hay personas con una economía media, hay una con una economía alta. Y no significa que porque tú ganes millones de dólares o miles de dólares o estás en un estatus económico más alto, significa que vas a estar mejor preparado si no tienes educación financiera que te permita ayudarte a proteger ese dinero, que te permita maximizar y hacer que crezca ese dinero y que te permita transferir ese dinero. Por ende, en ambas, en la fe y en las finanzas, es algo que tú trabajas con eso toda la vida, desde que naces hasta que falleces. Y desde que falleces, también tú dejas un legado, porque es tu deber enseñarle a las personas que te rodean, en este caso la institución, la primera institución, tu primera iglesia es tu familia, tu esposa, tus hijos, y ellos van a seguir haciendo, transfiriendo esa fe de generación en generación, que ha sido de la forma en que nosotros hemos aprendido, de generación en generación. Y lo mismo puedes hacer tú con las finanzas. Ahora bien, existen casos donde las finanzas no ha sido el tema de la familia en ningún momento. Y muchas veces no se habla ni tampoco de la fe. Nosotros seguimos lo que los padres nos enseñaron, ir a la iglesia, pero no conversamos el tema de la fe. Y en las familias, al no hablarse los temas de finanzas, pues cuando tú creces, pues existe lo que es un desconocimiento de qué es lo que debes hacer en el lado de las finanzas. Y la mayoría de las personas pues tienen muy claro el aspecto del ingreso, de cómo generar ingresos. A veces el problema no es generar ingresos, a veces el problema es retener el ingreso. El problema es cómo tú estás utilizando y manejando ese dinero. Porque de qué vale que tú tengas un ingreso alto cuando tus gastos sobrepasan ese ingreso. Tienes que ponerte en una mejor situación económica y para eso está la educación financiera. No solamente basta con hacer el dinero. Cuando tú amas, tú proteges ese dinero. ¿Por qué? Porque si tú falleces y tú eres
la persona que trae el ingreso a la casa y tú no tener ese dinero, pues ya no tienes la protección. So, tu familia quedan desamparados ante la situación de lo que tiene que ver con una muerte. Y la mayoría de las personas siempre pensamos es que yo no voy a morir. Nadie sabe en qué momento eso va a suceder. Por ende, la protección es esencial como base y fundamento de cualquier portafolio económico. Tú no construyes una casa desde las paredes y el techo. Tú la construyes por el piso. Un edificio puede verse excelente, completamente alto, precioso el edificio. Vamos a suponer que esas son las inversiones. Pero sin la protección, sin el fundamento, el piso de la casa que pueda sostener todas esas paredes, todos esos pisos hacia arriba. Si no tienes un piso estable, no va a poder sostenerlo. La protección es el primer paso a lo que es tu economía en la casa. Claro está, después de los ingresos. Tienes que traer el ingreso a la casa. Pero hablamos de que el ingreso tiene que venir, no importa qué. Y sé que existen personas que no tienen empleo, pero el empleo es algo que va a llegar en algún momento. Las personas, tú tienes que comer, tú tienes que vivir, tú tienes que estar en un techo. ¿Y existen las ayudas del gobierno? Claro que sí, pero esperamos que no sea algo permanente. Ante las necesidades, porque existen personas que tienen que depender del gobierno por siempre, por condiciones de salud, condiciones mentales y todo. Claro que sí. Eso no, nadie tiene duda sobre eso. Pero tú, individuo que estás trabajando, que estás generando un ingreso en el hogar, tienes que buscar la forma de cómo proteger a tu familia, proteger tu inversión, proteger tu legado, porque tu esposa, tu familia depende de ti. Seguimos en la fe y en las finanzas. Tenemos que llevar a la familia a la iglesia. Tenemos que crecer nosotros mismos espiritualmente para poder nosotros trabajar con otras personas. Y si tú estás encargado de una familia, el ejemplo eres tú. Y si tú nunca recibiste el ejemplo, ese ciclo hay que romperlo. Tienes que tú abrir tu corazón, dar rodillas, poner tu corazón más humilde para que puedas entender que Dios es más importante que todo en esta vida. Es quien provee todo, quien te da la oportunidad de día a día de salir hacia adelante. La fe y las finanzas están conectados en el aspecto del amor, que tú te vas a amar a ti mismo. No tienes familia, no tienes esposa, no tienes hijos, te tienes que amar a ti mismo también. Está la caridad. Ama a tu prójimo. Las necesidades están en las otras personas. Y yo creo que el primer deber que tiene una persona es buscar el progreso, es buscar la forma de uno dar valor hacia las otras personas, en la comunidad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde tú estés. La parte de las finanzas tiene que ver con tu ingreso, tiene que ver con tus inversiones, tiene que ver cómo tú utilizas y manejas el dinero, tiene que ver cómo tú proteges el dinero, tiene que ver con cómo tú te proyectas para poder tener una planificación futura, porque llegará un momento en que si tú llegas a una edad avanzada, llámese lo que llamen hoy día el retiro, que ya tú no puedas trabajar
porque existen las condiciones de salud cuando ya uno está entrando en edad avanzada. ¿De qué forma te vas a sostener tú si no preparaste nunca una planificación financiera que te va a ayudar en el momento del retiro? So, para amarte a ti mismo, primero amas a Dios sobre todo. Amarte a ti mismo es decir, Dios, yo voy a hacer lo que usted diga. Y si usted me provee un trabajo, un cuerpo que me permite trabajar, una mente que me permite pensar, unas manos para hacer manualidades, un pensamiento para hacer, para razonar. El deber tuyo es encontrar el propósito que, como dije en el principio, debe ser agradarle a Dios para buscar tu salvación. Y como estás primero pensando en Dios, tus finanzas deben alinearse al plan de Dios contigo. So, esto no se trata de hablar de finanzas en un aspecto mundano de riquezas, de que si yo estoy bien con Dios, yo voy a ser millonario. Primero busca espiritualmente. Sé millonario, billonario, espiritualmente hacia Dios. Pero aquí en este mundo, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que sostenernos, tenemos que buscar que nuestras finanzas estén hechas de forma tal que nosotros no perdamos, que nosotros podamos buscar las formas más inteligentes, efectivas y eficientes de cómo hacer nuestros gastos, de cómo protegernos, de cómo hacemos crecer ese dinero, de cómo traspasamos ese dinero, porque al final de cuentas, cuando tú falleces, tú no te vas a llevar nada contigo. Tú no te vas a llevar el dinero que estás haciendo aquí. ¿No tienes a quién dejarle el dinero? Claro que sí. Existen las iglesias, existen hospitales, existen centros donde hay niños que no tienen padres. Tus finanzas tienen que estar alineadas a tu fe. Y para eso tienes que pensar en la protección. Tienes que pensar en cómo tener más ingresos o cómo retener el ingreso. Existen diferentes formas en que tú puedas tomar este mensaje. Puedes tomarlo de forma tal que estoy hablando de inversiones o de seguro de vida. Yo solamente quiero abrirte que en el corazón tuyo pienses que lo primero que tú tienes que pensar es en Dios en tu vida. Lo segundo, ¿cuál es tu propósito el cual Dios te tiene llamado para ti? En tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que tú estés. ¿Cómo tú le vas a dar valor? Sea amando a las personas, comunicando un mensaje, dando tu servicio, hacerlo de la mejor perdóname, siendo humilde, siendo honesto, siendo justo, siendo amable. ¿Cómo tú vas a trabajar día a día en que esas relaciones que tú tienes con las personas
familias, padres, madres, hermanos, hijos, tíos, amigos, con quien te conectas en la calle. ¿Cómo tú puedes hacer que esas relaciones tengan más valor? Porque yo sé que tú puedes cambiarle el día a una persona con una sonrisa. Fe y finanzas están conectados por medio del amor, Dios, a ti, a tu prójimo, a tu familia. ¿Cómo tú vas a crecer en conocimiento, en fe? ¿Cómo tú vas a crecer en conocimiento de las finanzas personales? Te hago este llamado a que abras tu mente y busques las alternativas que te van a ayudar a ti en las finanzas. Y si en este momento tú sientes que tus finanzas no están siendo alineadas con tu fe, tienes que hacer ese análisis. El primer paso, autoevalúate. ¿Dónde estás parado en tu fe, en tus finanzas? Y en tus finanzas yo quiero que analices cómo está ese cash flow, ese ingreso que está llegando a la casa, esas deudas y esos gastos que tienes. ¿Cuánto es el sobrante que tienes? Ese sobrante está ubicado en el lado correcto. Está puesto en el lugar donde está protegiéndote o que está flexible, está accesible, está creciendo. Ese sobrante está trabajando para ti, para tu futuro. Tienes que tener más ingresos o tienes que bajar tus gastos. ¿Qué gastos son innecesarios? ¿En dónde tú estás pagando intereses innecesariamente en vez de estar ganando intereses? ¿Qué compras podrías estar haciendo cash, financiadas? ¿De dónde sacas el dinero en el momento que haces tus compras? Quiero que pienses y analices cómo tú puedes maximizar lo que tienes actualmente en tus ingresos. Porque una de las cosas que tenemos que ver y pensar es que el tiempo no espera por ti. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, 15 años, y puede ser que estés en la misma situación de hoy por no haber avanzado, por no haber hecho un análisis sobre tus finanzas. Pero peor aún, 5 años, 10 años, 15 años y nunca buscar de Dios. Ese es peor. La fe y las finanzas están conectados. Muchas gracias, mi gente. Buen día. Bendiciones.